para poder ambientar a todos en el tema LEED. Tenemos la nueva versión LEED V4 que empezó a regir a partir del 1 de diciembre del año 2013. Y entonces por eso vamos a enfocar esta presentación para los nuevos conceptos relacionados con las construcciones sostenibles, pero con la norma LEED V4 que reemplazó la norma LEED V3 del 2009. Ahora tenemos la norma LEED V4 2014. Si yo quiero registrar algún proyecto, podría hacerlo hasta el 30 de junio del año 2015 con la norma V3, pero lo ideal obviamente es trabajar en el tema de la norma V4 2014. Dentro de este contexto, la US Green Building Council tiene divididos sus estándares en dos temas importantes que son LEED, de la US Green Building Council, que es quien se encarga de hacer las guías, la normativa, los programas de educación, etcétera, y otro hijito que se llama la Green Building Council Institute, que se encarga de la acreditación de personas. Dicho la acreditación de personas y la certificación de edificios. Dentro de estos dos conceptos, entonces vamos a manejar tanto la certificación de edificios y cómo los materiales se involucran en este tema y la acreditación de personas. Para ser un profesional acreditado, primero hay que ser LEED Green Associate. LEED Green Associate, básicamente son conceptos, debo conocer toda la parte normativa, por supuesto, pero si yo quiero acreditarme como LEED Green Associate, básicamente el examen, que lo puedo presentar en cualquier parte del mundo, básicamente en las instalaciones de Prometri, está referenciado más a conceptos. Ya después de ser LEED Green Associate, yo puedo pasar a ser un LEED AP. Entonces, un LEED AP es una persona que ya maneja los conceptos, pero además, pues conoce más de fondo todos y cada uno de los conceptos, capítulos, créditos, prerequisitos que se requieren para poder acreditar uno de los proyectos dentro de esta normativa. Dentro de ella aparecen varias clasificaciones para ser un LEED AP. Primero, como les mencionaba, ser un LEED Green Associate. Después podría ser, voy a referirme acá al AP BD+C, que significa diseño y construcción de edificios nuevos y grandes remodelaciones. Es una parte de la normativa que, como les mostraré ahorita un poco más adelante, también tiene otras clasificaciones dentro del BD+C. También podría prepararme para ser un profesional AP en ID+C, que tiene que ver con oficinas comerciales, locales comerciales, dentro de un edificio. Podríamos, dentro del concepto LEED, certificar cualquier edificio nuevo o cualquier oficina dentro de un edificio. Yo podría tener un local comercial y certificarlo dentro del concepto LEED. Para ello aplicaremos la norma ID+C. Luego está OIM, que está aquí en el centro. Operación y mantenimiento es para certificar un edificio viejo. Un edificio que fue construido en el año 1930, como por ejemplo el Empire State en Nueva York, hoy en día cuenta con la certificación LEED bajo la norma operación y mantenimiento. Luego tenemos ND, que significa certificar una urbanización, un conjunto de edificios, de casas dentro del concepto de urbanización. También podríamos entonces trabajar con esa norma que se llama LEED AP-ND. Y finalmente, casas, que para el nuevo concepto 2014 está prácticamente involucrado dentro de la norma BD+C, pero podríamos certificarse. Con todo esto que he mencionado, no hay un solo edificio que no se pueda trabajar, certificar dentro del concepto LEED. Entonces, los edificios se certifican, las personas se acreditan. Entonces, como les mencionaba, para repasar, para poder ser AP, primero tengo que ser LEED Green Associate. Después de ser LEED Green Associate, me inscribo y puedo ser AP. Y el LEED AP, pues son personas que son altruistas, que escriben documentos, que divulgan el tema AP, que tienen varias certificaciones y están pues bastante involucrados en el tema. También podríamos acceder a una acreditación LEED AP Filo. Dentro del concepto de edificios, cuando hablamos de edificios nuevos y grandes remodelaciones,
Entonces, dentro del concepto de diseño y construcción de edificios nuevos, grandes remodelaciones, podemos tener edificios nuevos, core and shell. Core and shell hace referencia a un edificio que yo construyo, el cual la mitad del edificio va a ser mío y la otra mitad la voy a alquilar o la voy a vender. Aplicará una desviación de la norma BD+C que se llama core and shell. Otra que tiene que ver con establecimientos educativos que se llama schools. El retail, que son oficinas dentro de los edificios. El tema de hoteles, hostales, hospedajes, aplica una desviación de la norma que se llama hospitality. Para data center, hoy en día muy en boga el tema, existe una aplicación específica para ese concepto de data center. Para bodegas y centros de distribución, para hospitales. Hospitales, pues en América Latina ya se están implementando bastantes hospitales dentro del concepto LEED. Las casas, como mencionaba, hogares individuales y los edificios residenciales de cierta altura. A eso aplicaría entonces la norma de certificación de edificios dentro del concepto BD+C. Luego hay D+C, pues tenemos la parte de los centros comerciales, oficinas, etcétera, y la parte de hoteles, hospedajes, etcétera. Para edificios viejos, también hay unas diferentes desviaciones de la norma, algunas aplicaciones para los edificios viejos, como les mencionaba anteriormente, colegios, la parte de hoteles, hospedajes, data center y bodegas y centros de distribución. Y para urbanizaciones, pues sigue aplicando exactamente el mismo concepto que se venía manejando anteriormente con la norma 2009. Y entonces, para poder certificar un edificio, pues hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, lo primero, que son los prerequisitos que son obligatorios. Cada uno de estos capítulos que se ven en este slide, en esta diapositiva, tiene prerequisitos y tiene algo que se llama créditos. Los prerequisitos son obligatorios para cualquier construcción. Los créditos son voluntarios y dependiendo de los créditos vamos a tener una serie de puntos. Para procesos integrados, que es algo que aparece en la nueva norma, vamos a poder alcanzar un punto para esa certificación del edificio. La ubicación del edificio es absolutamente importante con el tema de proteger el medio ambiente. No es lo mismo construir un edificio en una zona que está cerca de un humedal, un pantano, un parque, a construirla dentro de una ciudad que ya tiene una infraestructura montada. Seguramente me va a dar muchos más puntos si lo construyo en un sitio que ya tiene una infraestructura creada, que no vamos a acabar con la naturaleza, con la fauna, con la flora, porque ya está construido, ya tiene redes de alcantarillado, redes de comunicaciones, redes eléctricas, etcétera, a llevarla a un sitio que claramente es natural. Entonces allí en ubicación y transporte, también el acceso al edificio, si voy a llegar en metro, voy a llegar en bus de transporte público o voy a ir en mi carro. La idea dentro de un concepto LEED es evitar, obviamente, generar emisiones de CO2 y entre menos utilicemos un vehículo para uso personal, pues me va a dar menos puntos que si puedo llegar en un metro, en un tranvía, en un bus público. Eso me va a dar hasta 16 puntos. En espacios sostenibles, también tiene que ver con la ubicación del edificio, qué tengo alrededor, si ya tengo un teatro, un centro comercial, una cafetería, un restaurante, pues voy a tener más puntos, así lo hago en un sitio que está alejado, donde tengo que hacer un desplazamiento de mi vehículo y voy a generar más emisiones de CO2. El manejo de aguas, también algo bastante importante, va a darnos 11 puntos. Cuando yo reciclo las aguas lluvias, las reutilizo, las utilizo para hacer sistemas, para utilizarlas en sistemas de aseo, sistemas de riego, pues voy a tener unos puntos adicionales a utilizar el agua potable para usos que no corresponden, como el aseo de baños, etcétera. Capítulo de energía y ambiente es tal vez uno de los que más puntos entrega, tiene que ver con la eficiencia energética, cómo podemos ahorrar energía, y al ahorrar energía estamos evitando generar emisiones de CO2 al ambiente, pues nos va a dar 33 puntos. Materiales y recursos, que la tenemos resaltada porque es el tema que vamos a tocar el día de hoy en nuestro webinar. Podemos alcanzar hasta 13 puntos, que va a tener que ver obviamente con los fabricantes de productos y los elementos que vamos a utilizar en la construcción de nuestro edificio. Y obviamente cuando construimos un edificio por el concepto LEED, lo más importante son las personas que
habitan en ese edificio. Y entonces está el capítulo de calidad del aire al interior del edificio, para que las personas que estén dentro de este edificio puedan respirar bien, tener una iluminación natural adecuada, un sistema de calefacción adecuado, sistemas de confort, buenos sistemas de ventilación, pues me va a dar hasta 16 puntos. Y en LEED no hay nada cerrado. Si alguno de ustedes en este momento desarrolla algún producto o algún sistema que permita ahorrar energía, ser eficiente, proteger el medio ambiente, etcétera, pues se puede hacer. El LEED no está cerrado a nadie, no está, nada está escrito. Entonces, aparecerán diseñadores que van a demostrar, obviamente, cuál es el comportamiento de ciertos procesos, productos o sistemas dentro de un edificio que me van a permitir obtener más puntos. O de pronto, ser más eficientes. Si yo ahorro energía del 50% en la parte de la energía eléctrica dentro del edificio, entonces voy a poder obtener algunos puntos adicionales. Y prioridad regional, de acuerdo con el nuevo concepto LEED 2014, dependiendo de la región del mundo donde yo construya el edificio, pues voy a obtener 4 puntos, y para lograrlos pues tengo que cumplir alguno de los créditos que están involucrados dentro de los capítulos que hemos mencionado anteriormente. Dependiendo del número de puntos, si hacemos una suma allí, pues, nos daría 110 puntos. Si de esos 110 puntos logramos obtener 40 puntos, nuestro edificio es certificado LEED. Si logramos 50 puntos, nuestro edificio es Silver o Plata. Si logramos 60 puntos, nuestro edificio es Oro o Gold. Y si logramos más de 80 o más puntos, nuestro edificio es Platino. Obviamente, en la medida en que vamos subiendo en categoría, el edificio es más eficiente, el edificio está más involucrado con los temas que tienen que ver con el cuidado del planeta, emisiones de CO2, no dañar la capa de ozono, tener un edificio amigable con el planeta, no dañar los espacios verdes, etcétera. LEED, si logramos una certificación platino, nos va a retornar todos los dineros que hemos invertido con el US Green Building Council para alcanzar esa certificación. De pronto apuntarle a 2 puntos, si tenemos 78 puntos, lograr 80 es un esfuerzo bien importante, pero vamos a tener una compensación. Es importante aclarar antes de continuar con nuestra presentación que cualquier edificio dentro del concepto LEED hay un retorno de inversión. Todo lo que hagamos vamos a recuperar ese dinero. Si lo hacemos dentro de los sistemas tradicionales, lo que estamos haciendo es una inversión, pero no hay un retorno. La gran ventaja que tiene un edificio en el concepto LEED es que vamos a tener un retorno de inversión. Por eso, personalmente siempre utilizo la frase que un edificio dentro del concepto LEED sale gratis, porque vamos a tener un retorno de inversión. Si se hace de otra forma, pues no se podrá justificar esos retornos de inversión. Y bueno, entremos de lleno en el concepto de materiales y recursos. Vemos aquí uno de los karmas que tiene todo el planeta, que son las, ruedas, llantas, cauchos, dependiendo del país donde estemos ubicados. Pero es algo con lo que no se ha podido hacer nada. Aquí alguien pensaría, esto es una contaminación ambiental, no se puede hacer mayormente nada. Alguien me decía, no, sí se puede hacer, se cortan, se reducen en pequeñas porciones y se hace pavimentos, pero es que los pavimentos tampoco están dentro del concepto LEED. Hoy en día el concepto es tener pisos permeables, que cuando caiga, cuando llueva, cuando haya un fuerte aguacero, esa agua vuelva nuevamente a la naturaleza. El tema de una calle con pavimento, lo que hace es que genera escorrentía, arrastra todos los sedimentos y demás que hay en las vías y los lleva a las alcantarillas, tapándolas, y luego llevando todos esos desechos a los ríos y quebradas. ¿Qué podemos hacer? ¿De quién sería la responsabilidad de manejar todo este tipo de productos? Pues el ejercicio, para entenderlo bien, la responsabilidad habría que trasladársela, no al usuario, sino al fabricante de estos productos. El fabricante debería ser quien, en últimas, diría, mire, cuando utilice este tipo de cosas, yo se las voy a recoger y vamos a mirar qué es lo que vamos a hacer con ellas para evitar que se genere un daño en nuestro planeta. Que el planeta, entre otras cosas, es de todos nosotros y todos tenemos que vigilar por cuidarlo.
También encontramos en esta otra imagen que estamos manejando con elementos gases que dañan la capa de ozono. Al dañar la capa de ozono, pues van a aparecer otras cosas, entre ellas el calentamiento global, derretimiento de los polos, cáncer en la piel y bueno, todo lo que pueda generar obviamente ese hueco que tenemos actualmente en la capa de ozono. Y dentro de esto está el famoso Protocolo de Montreal, donde se ha prohibido el uso de refrigerantes que al ser eliminados, como lo estamos viendo en esta gráfica, no sabemos qué hacen con ellos, pues van a la capa de ozono aumentando el agujero. Entonces hay un capítulo, ese no lo vamos a tocar en este webinar, lo haremos seguramente próximamente. ¿Qué es lo que se ha dicho a nivel mundial en el Protocolo de Montreal? ¿Cuáles son los refrigerantes que están permitidos? ¿Cuáles son los refrigerantes naturales? Y no utilizar refrigerantes como R22 y otros que nos dañan la capa de ozono y además generan calentamiento global. Otro de los elementos que hacen también daño al planeta, todos los baterías, pilas y demás, que aunque algunos fabricantes, aquí ya empezó a haber algo de control y de responsabilidad por parte de algunos fabricantes que venden este tipo de elementos, de poner sitios para recogerlos, por lo menos que no estén en contacto con las basuras orgánicas que se pueden reutilizar y empezar a recogerlos. Aquí ya empezamos a hablar algo de responsabilidad de parte de los fabricantes para proteger el medio ambiente. ¿Qué hagan con ellas después? Bueno, eso es otro tema, es otra tarea que hay que seguir analizando, vigilando, cuestionando qué hacemos con todo este tipo de elementos y cómo las tecnologías día a día van cambiando para evitar que este tipo de elementos los tengamos que seguir utilizando, más bien reemplazarlos por algo que sea beneficioso al planeta. Otro de los karmas que llegó a nuestro mundo son las famosas lámparas ahorradoras de energía o fluorescentes compactas, que están prohibidas en el mundo, porque estas lámparas llegaron con contenidos de 15 miligramos de mercurio y más en algunos países, sobre todo de nuestra América Latina. Y estos productos cuando se rompen o se dañan, pues tienen un mercurio gaseoso que hace que intoxiquen a las personas y obviamente todos los problemas que puedan generarse de allí. Algunas reglamentaciones en los países de América Latina han permitido hasta 5 miligramos de mercurio. Dentro del concepto LEED no se permiten más allá de 3.5 miligramos de mercurio en este tipo de luminarias. Pero como tienen mercurio gaseoso, pues la idea es no utilizarlas. Hoy en día hay otra serie de conceptos para iluminarnos, como por ejemplo el LED, que no es un elemento que contamine, que daña a las personas, etcétera, que vale la pena empezar a hacer ese tipo de cambios importantes. Aquí vemos un iPhone, tal vez, y entonces vemos un montón de empaques que a la final todo esto se puede reutilizar. Entonces decimos el concepto cero basuras dentro del concepto LEED es válido. ¿Cómo los fabricantes tendrán que involucrarse entonces dentro de estos conceptos? Utilizar nuestro aparato, pero todos los otros elementos que aparecen por allí que se puedan reusar, reutilizar, reciclar. ¿O les parece un bananito pero con poliestireno expandido? Creo que lo llaman en algunos países, otros le dicen icopor. Este poliestireno expandido u otros nombres que reciban no se puede hacer nada con él. Nos vamos a comer el banano, claro. La cáscara se convierte en material orgánico que lo vamos a utilizar para varias cosas dentro de nuestro medio ambiente, no nos daña el planeta, pero ese poliestireno pues no se puede reciclar, no se puede hacer nada con él. Digamos que aquí estamos viendo solo una unidad, pero hay algunos todavía más amplios que lo que hace es que le van a generar más daño al planeta. Y esta responsabilidad de lo que estamos y que vamos a continuar hablando durante esta hora, tiene que ver es con la responsabilidad de los fabricantes de cómo tienen que hacer cómo deberían elaborar los productos, qué responsabilidad tiene un fabricante para que no dañe el planeta y obviamente nosotros como usuarios y consumidores vamos a tener obviamente la responsabilidad de usarlos o no usarlos. La idea es que este tipo de imágenes no deben existir, no deben existir botaderos porque toda la basura, entre comillas basura, se puede reciclar, se puede utilizar y no dañar el planeta. En eso entonces los fabricantes van a tener una responsabilidad y en eso LEED está bastante comprometido. No queremos ver este tipo de cosas,
sino que haya responsabilidad de parte de los fabricantes, pero también obviamente de nosotros como usuarios para hacerlo. Y empecemos a hablar entonces, bueno, hablemos del famoso símbolo del reusar, reducir y reciclar. Y ese es un compromiso que nosotros como usuarios debemos solicitarle a todos los fabricantes de todos los equipos que utilicemos en una construcción y fuera de ella también. El re es bien importante. Si un fabricante tiene su símbolo, este símbolo que estamos viendo acá, pues entonces está comprometido con el medio ambiente. Pero el fabricante lo puede poner porque le pareció bonito o lo puede hacer porque cumple con una serie de normativas. Y en eso también nosotros vamos a tener como usuarios responsabilidad de exigir a cualquier fabricante en el mundo de cualquier tema de dónde sacó sus productos y qué vamos a hacer con ellos cuando termine su ciclo de vida. Esa es responsabilidad del fabricante y obligación nuestra hoy en día exigirlo. Reducir, reusar y reciclar. Y esos conceptos los veremos. Si llegamos al cobre, ahora sí, finalmente hablaremos de cobre. Aquí tenemos un transformador. Este transformador, pues está hecho con cobre. Vamos a ver por qué tiene una hojita verde. Si yo pudiera comparar un transformador, pues en aceite con un transformador que es verde, un transformador seco o en resina o abierto, no en aceite, pues entonces estamos ya metidos dentro del concepto Lean. Hagamos rápidamente una comparación. Si tengo un transformador en aceite, tengo que poner, para los que conocen del tema eléctrico, tengo que hacer una bóveda, pero porque una bóveda, y además esa bóveda debe en algunos casos hacerse con ladrillos refractarios porque puede explotar en algún momento, ya que el aceite es un elemento combustible. Tengo que ponerle unas puertas cortafuego, tengo que poner unos muros, unos pasamuros cortafuego, tengo que poner un cárcamo porque tengo que cambiar el aceite permanentemente. Y entonces viene el cuestionamiento. Bueno, cuando le cambiamos el aceite a ese transformador, ¿qué hacemos con el aceite? Algunas personas dicen, no, se recicla y vuelve y se utiliza. Bueno, está bien, aceptemos eso y luego, ¿qué hacemos con ese aceite después que lo volvamos a utilizar y tengamos que volver a reciclarlo? ¿A dónde va el aceite? Ahí les dejo la interrogación. En algunos países los tiran al río, otros los entierran en canecas, pero finalmente le estamos haciendo un daño a la humanidad. Si utilizamos un transformador como ese que estamos viendo en la imagen, un transformador en cobre, un transformador reciclable, pues no le estamos haciendo ningún daño al planeta. Cuando termine su ciclo de vida útil, todas las piezas de este transformador que vemos ahí se pueden reutilizar, se pueden reciclar. No tenemos elementos contaminantes que vayan al medio ambiente. Además, generan menos emisiones de CO2. Y cuando hablamos que siempre que hablamos en LEED se recupera la inversión, es muy probable que este transformador cueste un poco más que un transformador en aceite. Es posible. Habrá que mirar marcas, fabricantes y demás. Pero lo que sí les puedo decir de una vez es que ya se recuperó una inversión. Porque si pongo un transformador en aceite, en aceite tengo que hacer una bóveda que cuesta, tengo que poner unas puertas cortafuego que cuestan, tengo que poner unos pasamuros que cuestan, tengo que poner un cárcamo y hacer un mantenimiento que cuesta, y si empezamos a sumar todo eso, es un dinero que se está gastando, que si lo reutilizamos podemos hasta pagar un poquito más por un transformador seco que no requiere mantenimiento, es libre de mantenimiento, no de inspección, habrá que hacer revisiones de acuerdo con los fabricantes, pero no tengo que hacer de mantenimiento y ahí me estoy ahorrando los costos de mantenimiento, los costos de la bóveda, los costos de las puertas cortafuego, etcétera, y lo mejor de todo, estoy protegiendo mi planeta, estoy protegiendo el medio ambiente. Entonces, dentro de estos conceptos, entramos al LEED B4 2014, un capítulo que acaba de sacar LEED en lo que tiene que ver con materiales y recursos, para que los fabricantes tengan responsabilidad con respecto a los productos que están utilizando para fabricar equipos, maquinarias, etcétera. Me parece el crédito 2, que se llama Declaración Medioambiental del Producto. Eso significa que cuando vayamos a comprar un producto, pues nosotros como usuarios, constructores, diseñadores, etcétera, vamos a solicitarle al fabricante si tiene o no tiene una declaración medioambiental del producto. Pero esto ya es de tercera parte. Ya no es que el fabricante quiso poner en su producto que era verde, que era LEED, sino que hicieron unas verificaciones y pruebas para comprobar que su producto efectivamente no le hace daño al medio ambiente. Hay algunos temas que hemos transcribido directamente de la norma,
Con esta crédito, el crédito 2, que es obviamente voluntario, pero si yo voy a construir, voy a solicitarlo, me puedo ganar en una construcción nueva hasta 2 puntos dentro del concepto LEED. Ahí están los otros conceptos que podría ganar. Puedo ganarme 1 o 2 puntos. Recuerden que si llego a 40 puntos ya tenemos el edificio certificado LEED, y una certificación LEED lo que dice es, este constructor y todos los equipos que están utilizando no me van a dañar el medio ambiente. Recuerden que es responsabilidad de todos. Bueno, el planeta es de todos. Alguien decía que era de los gringos, pero no, es de todos. El planeta es nuestro. Hay que cuidarlo. ¿Cuál es la intención entonces de este crédito? Voy a permitirme leer aquí esta diapositiva. Dice, fomentar el uso de productos y materiales para los que se disponga de información del ciclo de vida y de los que se conozcan los impactos medioambientales, económicos y sociales. Es decir, que vamos a utilizar productos en los que ese fabricante tenga en su website, porque como dice claramente este crédito, de los que se disponga información. La información no debe ser reservada. Hoy en día, entre los conceptos LEED, todos los fabricantes deben tener una página web, y en esa página web van a declarar si son o no medioambientales, si cumplen o no cumplen con los criterios medioambientales para proteger el planeta. Y obviamente, ¿qué van a hacer con esos? ¿Qué van a hacer cuando termine el ciclo de vida útil de cada producto? ¿Qué se va a hacer con esos productos? Y obviamente la idea del crédito es recompensar a los equipos de un proyecto que seleccionen estos productos de estos fabricantes que hayan utilizado materiales que se puedan reutilizar, reciclar y que no le hagan daño al planeta. Y para ello, entonces, una certificación de tercera parte que se llama Declaración Medioambiental de Producto, ya es hecho por una entidad de tercera parte basada en alguna de las normas ISO 14000, ISO 14025, 044, o cualquiera otra de ellas que dicen, sí, los materiales con los que está este producto no me dañaron el medio ambiente, y cuando termine un ciclo de vida útil los vamos a poder reusar o reutilizar. Y entonces le solicitaremos, en este caso a los fabricantes, ya sea de transformadores, tuberías, etcétera, oiga, ¿qué van a hacer ustedes con ese producto cuando ya termine su ciclo de vida útil? Entonces, con esto va a poder lograr obtener unos puntos que se llama entonces declaración medioambiental del producto, que debe estar obviamente registrada en una página web. Tranquilo, ya vamos a llegar cómo el cobre efectivamente aplica para que un fabricante, como el caso que mencionamos de un transformador o de una tubería o de una condensadora, efectivamente pueda solicitar una certificación de declaración medioambiental del producto, y cómo la va a poner allí en su página web. ¿Cómo nos vamos a ganar entonces un punto? Dice LEED en la versión 4, 2014, que hay que instalar por lo menos 20 productos diferentes de forma permanente en el edificio que estamos construyendo, procedentes de al menos 5 fabricantes diferentes que cumplan con cada uno de los siguientes criterios. Voy a hacer una aclaración acá. Lo que no se pretendía dentro de las discusiones LEED es que hubiese un monopolio de empresas que efectivamente estén dentro del concepto LEED, y los otros poco a poco iban llegando. Para evitar que hubiese ese tipo de discriminación, entonces de una vez LEED escribe, instale 20 productos para ganarse ese punto, pero de 5 diferentes fabricantes que cumplan con LEED. Entonces hablaremos de los que tienen cobre, de pronto puedo poner una vidrio que pues, no tiene cobre, pero puede ser un elemento que aporta al medio ambiente porque se puede reciclar, no deja pasar la radiación, etcétera. Entonces, lo que hace un diseñador dentro del concepto LEED es buscar esos 20 productos que están en mi edificio de 5 diferentes fabricantes que cumplan con estos criterios. Y entonces la primera es que tenga una evaluación del ciclo de vida que obviamente esté en una página web. Hablamos de las páginas web porque es lo que está a disposición de cualquier persona en cualquier lugar del mundo, ¿de acuerdo? Y que tenga, obviamente, una de las normas que sean la ISO 14025, la ISO 14024, la ISO 14044, la 040, etcétera, que me dicen que efectivamente es un producto que tiene una declaración medioambiental de producto, que los productos con los que fue fabricado efectivamente van a permitir poderse reciclar, reprocesar, etcétera, y que no van a hacer daño al medio ambiente cuando termine su ciclo de vida útil. Para esto, entonces, lo que se hace es que
se buscan todos los costos del edificio, todos los costos del edificio. El edificio costó, voy a poner aquí $1.000, un ejemplo, y de esos $1.000 que costó todo el edificio, incluidos los costos blandos, los costos duros, el lote, etcétera, el 25% de esos costos de todo el edificio deben tener productos que tengan una declaración medioambiental de producto. Y se va a tomar en costo. ¿Por qué el IC decidió hacerlo por costo? Para que de pronto dentro de los conceptos en algunos países nosotros pues estuvimos buscando obviamente economía, buscando los productos más económicos, más baratos. Entonces lo que quiere dar es que lo barato pues se necesita obviamente en un diseño, hay que tener en cuenta la parte económica, pero que lo barato seguramente no es lo más adecuado para una instalación desde el punto de vista de eficiencia, de trabajo, de duración, etcétera. Y entonces lo que vamos a hacer es que para este tipo de productos que vamos a buscar esa participación y lograr ese 25% en costos, pues vamos a utilizar el costo del producto. Y entonces este tipo de productos lo que hacemos es que vamos a poner un producto que tiene, por ejemplo, cobre, que el cobre se puede reprocesar, reciclar, etcétera. Vamos a multiplicarlo por un cuarto del valor del costo. Y con eso vamos a ir logrando un valor global hasta conseguir un 25% de los costos totales de inversión en el edificio. Siguiente, que tenga una declaración medioambiental de producto y que tenga por lo menos un alcance de la cuna a la puerta. Ya vamos a explicar un poquito más adelante estos conceptos de cradle to cradle, cradle to gate, de la cuna a la puerta, de la cuna a la cuna o de la cuna a la tumba. Y obviamente que tengan una certificación de terceros, que es lo que estamos mencionando, ¿no? Que yo como fabricante diga mi producto es verde porque le puse una hojita verde, sino que tenga una certificación de tercera parte que me diga que efectivamente mi producto efectivamente cumple. En este caso, si logramos tener una certificación, ya no vamos a multiplicar por un cuarto el valor del costo del producto, lo vamos a multiplicar por la mitad. O sea que me va a dar más posibilidades de ganarme los puntos. Cradle to cradle, este es el símbolo, significa de la cuna a la cuna. ¿Qué es de la cuna a la cuna? De la cuna a la cuna es que yo saco un material de la tierra, lo voy a trabajar, lo voy a procesar, voy a construir algo y cuando termine su ciclo de vida útil, nuevamente ese material puedo volver a hacer algo con él. Un ejemplo claro es el cobre. Entonces yo saco el cobre y el cobre lo puse en un transformador, lo puse en un techo, lo puse en una tubería y cuando termine su ciclo de vida voy a volver a reprocesar ese cobre para volver a hacer otra cosa. No estoy mandando esos materiales al río, a las lagunas, los estoy enterrando en canecas, sino que estamos utilizando el producto. Eso es lo que se llama de la cuna a la cuna. Es decir, el producto nace, crece, se reproduce y vuelve y nace. ¿De acuerdo? Existen otros conceptos que los voy a mencionar aquí, que se llama cradle to gate, de la cuna a la puerta. En cada uno de esos capítulos pues voy a poder obtener más puntos, por supuesto. ¿Qué es de la cuna a la puerta? De la cuna a la puerta es que yo saco mi producto y voy a hacer, hablemos del cobre, una lámina de cobre que después se puede convertir en un techo, se puede convertir en un tel para una puerta, se puede convertir en algo. Pero el fabricante entregó unas láminas de cobre, se las entregó a otro fabricante que va a hacer otro proceso, lo va a convertir en un tubo, lo va a convertir en una teja, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, este fabricante que está procesando estos elementos va a decir que está dentro del concepto cradle to gate, o sea, lo sacó, lo extrajo de la tierra, hizo un proceso y dejó un material terminado que otro va a procesar para hacer otro elemento, que al final de su vida útil seguramente se va a poder reciclar también. Este se llama entonces, este fabricante tiene una declaración medioambiental de producto, cradle to gate, que significa que entregó el producto y hasta ahí vamos bien. Y existen otros que se llama de la cuna a la tumba, cradle to grave, esos son los que no queremos mucho. Voy a hablar del famoso poliestireno. Sacamos los elementos, hacemos el poliestireno y cuando termine su ciclo de vida útil no podemos hacer nada con él, nada se puede hacer con él. Puede estar más de 1000 años en la atmósfera antes de procesarse en la atmósfera, en la tierra, perdón.
contamina los ríos, absorbe el oxígeno, no hacemos nada con él. Entonces, de la cuna a la tumba, pues son productos que se hacen, se fabrica algún elemento y luego no sabemos qué hacer con él. Esos son los que claramente no queremos hacer, no queremos saber nada de ellos, por lo menos dentro del concepto medioambiental del concepto de producto. Queremos entonces que los fabricantes busquen productos, busquen materiales que podamos reutilizar, que podamos reusar y que podamos reciclar. Y sobre todo que no aporten daño al planeta. Pero esta es una imagen muy similar a la que estamos viendo. El cradle to cradle, de la cuna a la cuna, de la cuna a la puerta y de la cuna a la tumba. Aquí teníamos el ejemplo que estaba mencionando. Pues, extraemos el cobre y lo entregamos a los fabricantes en una forma para que ellos puedan elaborar un producto. Pueden hacer hilos, etcétera, etcétera, pero a la final es cobre. Cuando termine su ciclo de vida útil podemos reutilizarlo, reciclarlo, etcétera. Entonces podremos hacer varios elementos dentro del concepto de reutilización, reciclaje de productos. Y los productos obviamente con certificación de terceros, que ya no para el producto como tal, sino para el fabricante. Entonces, si yo tengo una empresa ISO 14000, voy a buscar una empresa ISO 14000 que tengan productos con declaración medioambiental y entonces seguramente vamos por muy buen camino. Existe otro puntico. Ya nos ganamos uno si utilizamos esos productos que hemos mencionado, Cradle to Cradle, Cradle to Gate, que tengan certificación de terceros y declaración medioambiental de producto. Pero si adicionalmente el fabricante está utilizando productos en los cuales va a poner en su página web cuáles son los impactos que va a generar su producto y la fabricación de su producto y sus procesos con respecto al medio ambiente, pues entonces ya no voy a multiplicar por 50, sino voy a multiplicar por 100% el costo del producto. Y entonces ahí hay algunos de los puntos. Mi producto en su fabricación, en su proceso, generó calentamiento global, genera agotamiento de la capa de ozono, me daña la tierra, la acidifica, el tema de la eutrofización, el tema de la formación de ozono, todo eso lo voy a escribir y hay obviamente algunos parámetros que me los van a declarar en estas certificaciones de tercera parte, qué es lo que yo cumplo o que no cumplo. Entonces, siempre y obviamente nosotros como diseñadores, nosotros como constructores, pues vamos a basarnos siempre en colocar en nuestras obras productos que efectivamente cumplan con este tipo de declaraciones medioambientales. Y adicionalmente, hasta ahora ya vimos cómo se multiplicaba por un cuarto, por un medio, por el total del costo, pero yo quiero ganarme el doble en puntos por el costo y entonces lo que dice el IDES, que para alcanzar el éxito y para lograr más puntos, entonces voy a comprar esos productos que han sido extraídos, fabricados, a 160 kilómetros del sitio del proyecto. Antes tenían 800 kilómetros, ya cambió con esta nueva norma a 160 kilómetros. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué voy a tener más posibilidades de ganar más puntos o de lograr más el objetivo para lograr estos puntos si lo compro cerca? Pues si compro un producto, vamos a pensar que estamos en Lima y entonces, o en Ciudad de México o en Bogotá, y voy a traer los productos de la China, pues obviamente así sea el mismo producto, pues está al otro lado del mundo y hay que transportarlo, y al transportarlo, ya sea por avión o ya sea por barco, pues voy en ese transporte a generar emisiones de CO2 que generan calentamiento global y dañan el planeta. Entonces el objetivo es que si yo lo compro cerca, pues no tengo problemas de transporte, no voy a tener las mismas emisiones de CO2 que si lo trajera de lugares más lejanos, y claramente eso es beneficioso para el planeta. Entonces lo que dice es que así sea una parte una parte del producto sea extraído, fabricado o comprado a una distancia de 160 kilómetros de sitio del proyecto, entonces voy a multiplicar por dos el costo del producto. Bien, vamos a otro crédito que se llama origen de las materias primas. También es un concepto nuevo dentro del IPE 4-2014. ¿De dónde estamos sacando las materias primas? ¿Qué daño le estamos haciendo a la naturaleza? Y si eso me va a ayudar o no me va a ayudar. Entonces los fabricantes hoy en día están muy atentos, todos los fabricantes, no conozco uno que no quiera estar dentro del concepto de protección del medio ambiente, pero todos los fabricantes ahora lo que tienen que hacer es certificar
ese trabajo que están haciendo y mostrar al mundo que efectivamente no están dañando el medio ambiente. Vamos a ganarnos 1 o 2 puntos dependiendo de lo que estamos haciendo. La intención es la misma que mencionamos en el crédito anterior: fomentar el uso de productos y materiales de los que se disponga información del ciclo de vida y de los que se conozcan los impactos medioambientales, económicos y sociales. Y obviamente que utilicemos productos que hayan sido extraídos y procesados de manera responsable, que en el momento de sacar los productos de la tierra, efectivamente no le estemos haciendo un daño. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Aquí voy a saltarme del cobre a la madera por cambiar de ejercicio. Hoy en día existe madera certificada, es el ejemplo que estamos viendo aquí más o menos en estas gráficas. Entonces, vamos a sacar un árbol. Se puede utilizar cualquier tipo de madera que sea rápidamente renovable. Lee dice que una madera rápidamente renovable es aquella que sembramos y podemos recoger en menos de 10 años. Pero de pronto queremos hacer un mueble en cedro o en roble, que son árboles que demoran más de 200 años en crecer y no son fáciles de recuperar. Pues entonces existen conceptos que tienen que ver con el tema del manejo de las materias primas. En el caso de la madera, entonces se llama la FSC, una certificación especial que se llama una cadena de custodia. Entonces, yo quito un árbol y se supone que en el sitio donde tienen los árboles van a sembrar 10 más o 20 más, pero también tenemos que certificar la transportadora, porque de pronto sale un árbol, bueno, no pasa en los países de América Latina, pero podría pasar que sale un árbol de este bosque certificado y al otro sitio llegan 10 árboles. Entonces también se certifica la transportadora, pero también se tiene que certificar la industria que va a procesar la madera, la va a cerrar, también debe estar certificada, y luego nuevamente la transportadora certificada va a llevarlos a los sitios donde van a ensamblar el mueble, y ensamblan el mueble y luego nuevamente lo transportan, y al final del ejercicio quien vende este tipo de muebles con madera certificada también debe tener esa certificación, y a eso se le llama una cadena de custodia. Le puse el ejemplo de la madera porque es uno de los ejemplos más fáciles de que tengan desviaciones pues en su camino. No es tan claro con el cobre, porque el cobre no todo el mundo lo procesa, pero también es el mismo ejercicio. Sacamos el producto y obviamente en el ejercicio en que se vayan haciendo los diferentes procesos, al final del ejercicio vamos a tener un producto, un equipo, y cuando termine su ciclo de vida útil va a poder volver ese material a ser reutilizado, reciclado, reusado, para evitar hacerle un daño al planeta. Y entonces aparece esto que se llama una notificación de extracción. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el compromiso que tendría entonces los fabricantes con ese tipo de materias primas que están utilizando? Entonces voy a leer nuevamente: utilice por lo menos 20 productos diferentes instalados de forma permanente de al menos 5 diferentes fabricantes que hayan dado a conocer en su página web un informe de sus proveedores de materias primas que incluyan los lugares de extracción de la materia prima, el compromiso ecológico, porque a veces se le hace daño a la naturaleza, pero tenemos que recuperarlo, cuidarlo. ¿Cuál es el compromiso que tienen estos fabricantes que utilizan materias primas que salen de la tierra? ¿Cuál es el uso responsable de la tierra? ¿Cuál es el compromiso con la reducción de los daños ambientales por la extracción de esos materiales o esos productos de fabricación? Y obviamente que cumplan con todas las normas que efectivamente eviten el daño al planeta. Entonces, si un fabricante me muestra eso, yo estoy contento y quiero trabajar con ese tipo de productos. Ese es el concepto, y es lo que tenemos que hacer todos. Y entonces, yo puedo hacer una autodeclaración que estamos cuidando la naturaleza, pues fantástico. En ese caso multiplicamos por 0.5 el valor del producto, o por la mitad del valor del costo del producto. Pero si de pronto yo tengo un reporte de tercera parte, donde me dice cuáles son los impactos ambientales que esa extracción, esas actividades de la fabricación del producto se generan, a alguien, un reporte de tercera parte que se llama un reporte de sostenibilidad, CSR, pues entonces ahora voy a multiplicar el costo de ese producto por 1, y ahí vamos llegando pues al parámetro que queremos. Y entonces esos reportes incluyen pues algunas normas y algunos documentos que están aquí plasmados en esta parte de la presentación, cuáles son obviamente los que necesitamos y queremos. Y sale entonces este reporte, y obviamente el fabricante lo va a colocar. Ahí coloqué cualquier marca
que tiene un reporte de sostenibilidad. Y entonces cuando nosotros los constructores, los usuarios de los productos, los instaladores, vemos que tiene un reporte de sostenibilidad, sabemos que es un producto que ha sido sacado de la tierra, pero que ese fabricante que está sacando esas materias primas de la tierra está cuidando la tierra, no está dañando el planeta, no está permitiendo que haya un mayor deterioro a todo lo que tiene que ver con la tierra, el ambiente, etcétera. Entonces, es importante tener este tipo de reportes para los fabricantes de productos. Si me quiero ganar otro punto, pues entonces aparece algo que se llama la responsabilidad extendida del fabricante. Se llama liderazgo en las prácticas de extracción. La responsabilidad extendida, yo creo que a todos nosotros nos gusta que si compramos algún producto, un teléfono, una nevera, un mueble, nos diga el fabricante, mire, le doy una garantía de 25 años. Puede parecer utópico, pero a mí me gustaría más que me dijeran eso, que me dijeran, no, no tiene garantía. O la garantía es de 1 hora o de 3 días o de 1 mes. Es muy importante el tema de la responsabilidad extendida del fabricante, porque cuando un fabricante se arriesga a dar una garantía que va más allá de, o por lo menos el ciclo de un producto, pues tenemos que pensar que está seguro de lo que está haciendo y si no se le va a devolver eso mismo que está ofreciendo. Entonces es muy importante que los fabricantes digan, mi garantía, mi equipo dura 10 años y le doy 10 años de garantía, sería lo ideal, sería fascinante. Mi equipo dura 5, le doy 5 años de garantía. O mi equipo dura 50 años, pero le voy a dar 10 años de garantía. De todas maneras, es un poco el tema de lo que tiene que ver con las garantías. Pero así como hay una garantía extendida, lo que mencionábamos en un principio, también queremos ver la garantía extendida de esos materiales. ¿Qué van a hacer con ellos en un futuro? Entonces, un producto que dura 50 años, oiga, a los 50 años, ¿qué hacemos con este producto? Lo tiramos al agua, lo enterramos en caneca, lo metemos bajo la tierra. Y entonces, a lo que hace referencia a ese liderazgo en prácticas de extracción y esa responsabilidad extendida del fabricante es, venga, yo le estoy vendiendo este computador, pero cuando termine su ciclo de vida útil yo se lo voy a recoger y cuando yo le recoja ese computador le voy a contar qué voy a hacer con cada una de las partes para evitar dañar el planeta. Lo que mencionaba en un momento con las baterías o pilas. Ellos lo están recogiendo, pero nos falta que nos cuenten qué van a hacer con ellas. Pero que no se van a convertir también en un problema. Lo que no hemos podido saber es qué van a hacer con el mercurio, eso todavía no lo tengo, nadie lo tiene claro, por eso la invitación es que no sigan utilizando ese tipo de lámparas, por lo menos Li permite hasta 3.5 miligramos de mercurio, que tenga una etiqueta que nos diga eso, que el fabricante en su página web especifique qué van a hacer con ello. En el caso del cobre, pues lo tenemos claro, el cobre se puede reciclar y de hecho en muchos países, no en América Latina, en otros países se roban el cobre porque se puede hacer 1000 cosas con ellos. Entonces el cobre diríamos que puede fácilmente hablar de una garantía extendida del fabricante. Es un producto que claramente sabemos que se va a hacer. Habrá seguramente un reproceso, unas emisiones de CO2 en el momento en que se vaya a reprocesar, pero no es lo mismo que extraer. Ese es como el mensaje que hay que tener en cuenta. Entonces es esa responsabilidad que tienen los fabricantes de reducir la toxicidad y los residuos que van a generar esos productos después de que han cumplido su ciclo de vida útil. Esa responsabilidad extendida del fabricante. Y preferiblemente, obviamente, que haya una certificación de tercera parte. Aquí hay algunas imágenes que mencionan cuáles algunas empresas que están manejando. Ahí mencionemos un fabricante de gaseosas que ellos, cuando utilizaban el vidrio, pues el vidrio les costaba mucho, que el vidrio se puede reprocesar, entonces el ejercicio de recogerlo. Hoy en día ya no es así como está en esa imagen. Hoy en día tienen botellas en plástico. Y bueno, ¿y qué hacen con esas botellas? El fabricante vendió la Coca-Cola, el proveedor vendió la Coca-Cola, ¿y qué pasó con la botella? No sabemos. Algunas personas que son responsables con el medio ambiente las depositan en unas canecas, hacen reciclado, y el fabricante pareciera que no tuviese alguna responsabilidad después. Un poco el concepto que tiene BID, aplicándolo tanto ya los fabricantes están metiéndole la mano al ejercicio de recuperar esos materiales para proteger el medio ambiente. ¿Qué vamos a hacer? Hicimos esta lata en aluminio y entonces se tomaron la cerveza o la gaseosa y nosotros vamos a ver qué hacemos con ella para recogerla, reprocesarla. Esa imagen es muy diciente, como nace una hojita entre un montón de elementos que son 100% reciclables.
Otra cosa es que fueran en materiales que no fueran reciclables como el que mencioné anteriormente, icopor o poliestirenos, etcétera. Ahí vemos un plástico, y los plásticos hay que mirar cuáles son. Hoy en día, pues habrá biodegradables. Si ustedes han entrado a algunos almacenes que tienen certificación LEED, creo que en América Latina, voy a mencionar algunos, me disculpan si de pronto alguien piensa que estoy sesgado, pero por ejemplo los Falabelas, que están en buena parte de América Latina, se están certificando LEED. Seguramente no es lo mismo que me den un empaque en Falabella, que es un almacén con certificación LEED, una bolsa, a otra que me dé una cadena de almacenes que no tiene certificación LEED, porque no tiene esa responsabilidad, ese conocimiento. Entonces empezamos a querer, a conocer un poco más del tema y obviamente a cuidar nuestro planeta. Cero basura es posible, como dice el tema, ¿no? Cero basura es posible, de hecho no existe basura. Si yo me como un banana o plátano, esa cáscara se convierte en material orgánico. Si yo preparo unos huevos, pues esa cascarita del huevo se convierte en material orgánico. Y la bandejita donde vienen los huevos, pues de cartón, entonces la voy a reprocesar. Si compro una caja de leche, pues me tomo la leche, pero la caja es en cartón, se puede reprocesar. Si yo compro una gaseosa, me tomo mi gaseosa, pero la botella es en plástico que se puede reprocesar. Si yo compro un transformador, si yo compro un tubo en cobre, pues lo voy a utilizar y lo puedo reprocesar. Finalmente la basura no existe y de hecho países como Noruega, Suecia, etcétera, no existen los botaderos. Existe es sitios para reprocesar lo que entre comillas llamamos basura. Pero de esto tiene que empezar desde el inicio, desde que yo estoy escogiendo qué voy a utilizar para mi edificio, qué pisos voy a poner, qué tejas voy a poner. Por ejemplo, los que tienen asbesto. El asbesto está prohibido en el mundo hace muchos años, así como el mercurio está prohibido en el mundo. Entonces, los fabricantes de tejas, pues hoy en día ofrecen muchas soluciones. Los aires acondicionados que tienen gases como todos los CFC, clorofluorocarbono, están prohibidos en el mundo, o los HCFC prohibidos en el mundo, ahorita hay HFC, hay refrigerantes naturales, el concepto de ventilación natural. Pero nosotros como constructores, como usuarios, pues tenemos que pedir y exigir para que el planeta no se nos dañe. Y en eso volvemos a insistir en el tema que los fabricantes tienen mucha responsabilidad. Termino con este que se llama componentes de los materiales, que es el crédito 4. Este como un mismo producto puede aplicar para ganarse hasta 6 puntos en lo que estamos viendo, aunque vimos que eran 13. Ya hay otros que son prerequisitos que no son el alcance, obviamente, de esta presentación por lo corto del tiempo. Me gustaría, obviamente, hablar por horas sobre el tema, pero tiene que ver entonces con eh, los ingredientes que llevan los materiales. Es uno de los temas más difíciles cuando salió LEED, porque muchos fabricantes tienen secretos de cómo hacen sus productos, o sea, fórmulas que son propietarias. Y un poco lo que dice el LEED es, venga, tiene que ponerme en su página web cuál es la composición de ese equipo que usted acaba de hacer, un inventario completo de cuáles son los elementos. Algunos fabricantes dicen, no, yo no voy a publicar eso porque eso es mío, es propietario, y después alguien me copia mi fórmula y lo pueden hacer. Entonces, lo que dice el líder es, venga, usted me puede fabricar un computador, pero yo quiero saber cuáles de esos elementos con los que está fabricando su computador le hacen daño al planeta o le hacen daño al medio ambiente. Y entonces, nuevamente aplica el mismo concepto, 20 productos diferentes, de 5 diferentes fabricantes, pero que en su inventario tengan generación de por lo menos hasta 1000 partículas por millón de componentes que puedan hacer daño al medio ambiente. Y obviamente, en este caso, pues debe haber una ente de tercera parte que me diga que esos componentes químicos que yo estoy utilizando, si es que los tengo en mi producto, pues efectivamente no generan o no tienen más de 1000 partículas por millón que puedan hacer daño al planeta y obviamente a las personas. Y entonces allí hay algún concepto que vale la pena tener en cuenta. Demostrar, hacer una declaración de que el producto no le hace daño al medio ambiente. En esto el cobre es maravilloso, porque el cobre, como ustedes seguramente conocen, es antimicrobial. Es un producto que no genera microbios y cosas de ese estilo que puedan afectar contra la salud de las personas. Entonces, demostrar una declaración de producto sanitario, pero tiene que estar escrito, ¿de acuerdo? Y tiene que estar, obviamente, avalado por un ente de tercera parte. Bueno, ahí tenemos ahí declaración sanitaria del producto, el Health Product Declaration,
y sacar obviamente ese tipo de requerimientos para que nosotros podamos escoger. Es decir, que siendo lead pues hasta la saciedad, yo tengo muchas opciones en el mercado de muchos productos y puedo decirle al fabricante, no te compro esto porque no tiene estos certificados de declaración de producto. Yo lo puedo hacer como diseñador, yo lo puedo hacer como constructor. Créanme, no cuesta más. Finalmente, aunque hoy estamos hablando solamente de lo que tiene que ver con los materiales de producto, si un día hablamos un poco de lo que tiene que ver con eficiencia energética, que en eso el cobre también aporta bastante, muchísimo a lo que tiene que ver con el tema de eficiencia energética, pues vamos a ver que el producto al final sale gratis, porque entonces estamos hablando de un retorno de inversión, estamos hablando de una eficiencia energética y estamos hablando de un producto que no daña el planeta, que era el tema que hoy les habíamos preparado a ustedes con respecto a los productos. Ahí tenemos varias aplicaciones. En este concepto, ya que estamos hablando eh, la, con Procobre y todos los demás, ellos han sacado unas cartillas bien interesantes acerca de la composición de sus productos y sus aplicaciones que tienen que ver obviamente con el tema de los elementos antimicrobiales, camas de hospitales, filtros de agua, etcétera, 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 bebederos. Todo esto pues se puede lograr obviamente con el cobre y el fabricante que trabaje con esto pues entonces obtendrá obviamente esa declaración antibacterial de los productos. Y en ese caso pues vamos a multiplicar por 100% el costo del producto. Si todos los ingredientes han sido sometidos a una evaluación de tercera parte, vamos a multiplicar por 150%. Y lo mismo, si los compramos a 160 kilómetros del sitio del proyecto, pues entonces vamos a poder multiplicarlos por 200% del costo del producto. ¿De acuerdo? Bien. Y obviamente lo que tiene que ver con lo que llamábamos una cadena de custodia, aquí la vamos a llamar una cadena de optimización, que esos productos que vamos a utilizar provengan de fabricantes que sean seguros, que no generen riesgos a la salud, que no generen peligro, que obviamente estén certificados de tercera parte para que nos muestren que efectivamente minimizan el riesgo de esos materiales, que no solamente para los usuarios, sino también para los que intervienen en los procesos de fabricación. Y obviamente pues acá habrá algunos temas. Con esta tablita voy a señalar acá. Hoy estamos ubicados en esta columna y estamos hablando del cobre y el cobre. Y entonces, si tenemos techos con cobre, pues vamos a ganar puntos tanto en espacios sostenibles, habrá que mirar cuáles créditos, en energía y atmósfera, en calidad del aire interior del edificio, y hoy que estamos hablando de materiales y recursos. Si yo utilizo cobre, seguramente todo lo que hemos visto, esos créditos que vemos por aquí, el MRP1, que es un prerequisito de llama gestión de residuos, reducción del impacto del ciclo de vida, declaración del producto medioambiental y optimización de productos, gestión de residuos, me voy a ganar puntos al utilizar cobre en los techos. Pero si lo voy a utilizar en las fachadas, pues voy a ganar exactamente los mismos puntos si hago techos o fachadas con cobre. Pero no va más allá. Pisos radiantes en ciudades que están más de 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, pues es frío, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues colocamos pisos radiantes, es aprovechando la energía, lo que se hace es una perforación en la tierra, la temperatura del centro de la tierra aumenta, entonces tenemos un delta de temperatura, hacemos pasar agua, el agua sube con mayor temperatura, y la mejor manera de hacer distribución de ese delta de temperatura, el cobre es un buen producto para hacerlo, entonces podemos tener pisos radiantes y aquí podríamos ganar también puntos en materia de recursos, pero también en eficiencia energética, en manejo de aguas y en calidad del aire al interior del edificio. Si utilizamos tuberías las utilizamos en instalaciones de gas, de agua, por aquello de antimicrobial, etcétera, en cualquier aplicación que ustedes quieran, entonces podríamos obtener puntos en energía y atmósfera, materiales y recursos, que es el tema que estamos hablando hoy, calidad del interior del edificio, sigamos hablando del cobre, sistemas de calefacción, utilizamos todos los sistemas de calefacción y de una vez hablemos de los de precalentamiento de agua para algunas aplicaciones que se requieren, hospitales, las mismas unidades de vivienda, hoteles, etcétera. Si utilizamos sistemas que tienen componentes en cobre, voy a poder ganarme puntos en el capítulo de eficiencia de aguas,
en energía y atmósfera, en materia de recursos y en calidad del aire al interior del edificio. Utilizamos intercambiadores de calor muy eficientes y los hacemos obviamente con cobre, los colectores solares también con tuberías de cobre, y entonces podremos obtener puntos dentro del concepto LEED B4 2014, eficiencia de aguas, energía de atmósfera, materia de recursos, calidad del aire interior del edificio. Equipos de aire acondicionado, electrobarras en cobre, transformadores en cobre que ya mencioné al inicio de este webinar. Entonces también podemos obtener puntos en espacios sostenibles, energía y atmósfera, materia de recursos, calidad del aire al interior del edificio. Entonces, como mensaje, utilicemos equipos, productos, materiales que protejan el medio ambiente, pero que además me permitan cuidar mi salud, pero que además no me dañen el medio ambiente, y en eso todos los fabricantes de estos equipos y muchos más seguramente que existen en el mercado para una construcción que se llama construcción sostenible, pues van a generarme puntos que a la final hacen que yo ahorre dinero, pero más allá de ahorrar dinero es proteger el planeta. Creo que ahí terminamos por hoy. Hay preguntas, aquí estaremos atendiendo sus preguntas, inquietudes, sugerencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cambio? Sí, muchas gracias, Frederick. Te agradecemos de antemano la ponencia muy interesante, el tema que nos trajiste el día de hoy a la mesa. El día de hoy empezaremos lo que son preguntas y respuestas. Les pido a las personas que tuvieran alguna pregunta para nuestro ponente me lo hagan saber a través del chat para poderles abrir el micrófono que ustedes puedan hacerle su pregunta de forma abierta. María, dame un segundo, por favor, te abro el micrófono. ¿Aló? Hola, ¿pueden escucharme? Sí, perfecto. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Aguirre, yo soy arquitecto LIDAP del área técnica de Chile Green Building con respecto a las contribuciones del cobre a LEED, y que tiene que ver básicamente cuando ustedes toman tanto los sistemas de HVAC, electrobarras, transformadores, etcétera, en materiales y recursos, porque el espectro de LEED en materiales y recursos toma dentro del alcance lo que es el CSI Master Format de Estados Unidos, deja fuera todas las instalaciones. Entonces, en el fondo, si uno lo toma desde ese punto de vista, todo lo que son parte de las instalaciones no son cuantificables dentro de materiales y recursos. Entonces, me queda la duda, en el fondo, de por qué ustedes toman dentro de los créditos, el alcance de los créditos de materiales y recursos, siendo que quedan inmediatamente fuera porque no están justamente dentro del alcance del CSI Master Format. Sí, María, en eso, esa es una discusión bastante amplia, pero aquí no se toma como equipo, sino los materiales propiamente. Entonces, dentro del concepto LEED y en todas las, en todos los cuestionamientos que hemos hecho, no propiamente vamos a hablar, el transformador podría aplicar como eficiencia energética, en ese capítulo cabe perfectamente, porque podemos demostrar que somos eficientes, pero aquí estamos hablando específicamente de los materiales, propiamente los materiales con los que se fabrican ciertos equipos. Y entonces, si yo hablo de una declaración medioambiental de productos, si hablo de cómo sacamos el cobre, obviamente aplica en ese concepto esa demostración, porque estamos hablando de materiales. No estamos hablando de equipos. Que no entra, porque dentro de lo que son todo para materiales, dentro del LEED, es lo que cabe, en el fondo, dentro de lo que son las partidas del CSI Master Format, y dentro de las partidas del CSI Master Format quedan inmediatamente fuera todo lo que son instalaciones. Entonces, al quedar fuera todo lo que son instalaciones, los materiales, aunque en el fondo compongan, que esa es una discusión que se generó un poco acá también, aunque compongan estos productos, de todas maneras quedan fuera porque no están dentro del espectro. Entonces, yo puedo estar hablando, por ejemplo, distinto, por ejemplo, si tú tomas el cobre como un material de cubierta o como un material, por ejemplo, de revestimiento arquitectónico, inmediatamente quedan dentro porque eso está dentro del espectro del CSI. Pero como las instalaciones quedan fuera, incluso recuerden que en una parte de los créditos se puede tomar como otra opción incluso trabajar con el presupuesto de materiales.
Y el presupuesto de materiales está justamente, tiene su fundamento en el CSI Master Formula. Entonces uno no puede considerar los componentes de las instalaciones. Es claro, eso es claro. Es decir, ahí no puedes entrar a considerar los puntos como tal, como podría pasar con las cubiertas, con todo lo demás. Pero desde el punto de vista de los materiales de fabricación, dentro de las declaraciones de los fabricantes del producto, ese es como el elemento que se ha elevado ante el IR, porque no es lo mismo hacerlo con materiales que no sean reciclables, con materiales que sean reciclables y que aporten. No, Entonces, que nosotros estamos de acuerdo. Lo que pasa es que cuando yo tomo, por ejemplo, un equipo, un transformador, ese transformador, independientemente de que tenga declaración ambiental de productos o no, no entra dentro del espectro, por lo tanto no se contabiliza dentro de los créditos. Es correcto, es correcto. Eso es absolutamente válido. Por eso mencionaba dentro del ejercicio es la decisión de parte nuestra comprar un producto que tenga materiales que se puedan reutilizar y reciclar, que ese es el ejercicio. Obviamente no está, como tú mencionas, y es correcto, dentro del espectro de los puntos este tipo de equipos, pero que contribuyen claramente con la protección del medio ambiente y en la declaración. Sí, eso es seguro, pero como dentro de la contabilización como puntaje, eso es imposible, contarlo dentro del aporte de los puntos. Es correcto, María. Muy bien. Es decir, no, ese era mi único comentario. Gracias. Ok. Muchas gracias, María, por tu comentario. ¿Alguien más tuviese algún otro comentario o alguna pregunta para nuestro ponente? Sí, aló, ¿me escuchan? Sí, correcto. Oh, ¿y en qué tiempo o de qué manera se puede hacer? Bueno, pues, ¿cómo se hace la recuperación? Entonces habrá que hacer un análisis económico. Vamos a hablar voy a salir un poquito del concepto de cobre, voy a hablar de aguas un poquito para poner el ejercicio. Si tú pones una terraza verde, entonces lo que pasa es que cuando llueve, el agua se va a retener y lo primero que vamos a hacer es que no vamos a saturar las alcantarillas que nos llevan el agua. En algunos países hay un beneficio, hay un beneficio de parte de los operadores de estos sistemas para unos incentivos para poder hacerlo. Pero otro ejemplo un poco más interesante es que yo pueda recoger esa agua. Si yo puedo recoger esa agua lluvia y la almaceno en un tanque, entonces no tengo que utilizar primero no voy a utilizar agua potable y segundo tengo agua para mis sistemas de aseo, sistemas de riego, estadios, sistemas de un jardín, etcétera. Entonces, si hacemos un análisis económico de cuánto te cuesta pagarle a un acueducto esa agua, cuando es un agua que seguramente hiciste una inversión, pero que va a durar 20, 30 años, entonces vas a tener una recuperación de esa inversión. ¿De acuerdo? Si yo hago mi ejercicio, me voy a ir al concepto IESNA en lo que tiene que ver con iluminación. Iluminación de una oficina me dice que son 10.8 vatios por metro cuadrado, pero yo puedo conseguir dentro de los conceptos de iluminación, hacer un buen diseño, pues voy a lograr los mismos niveles de iluminación, pero voy a tener, puedo poner un ejemplo, 8 vatios por metro cuadrado, de tal manera que ya me estoy ahorrando un 20% de esa iluminación, y eso multiplicado por un edificio de 30, 40 pisos, pues es un ahorro bien importante. Aunque hago una inversión un poco mayor inicial, porque el tema de la terraza verde, el tema de recoger las aguas lluvias, me va a costar un poco más que si no lo hiciera, pero a la final voy a recuperar esa inversión. Y si uno se pone a sumar todos esos rubros, en lo que tiene que ver con eficiencia, en lo que tiene que ver con ahorros, etcétera, hablando de los vidrios solares, los VIP, hablando de las turbinas eólicas, que son sistemas de energías limpias renovables, que finalmente hago una inversión para instalarlos, para comprarlos, pero que finalmente yo estoy autogenerándome, y entonces pues voy a hacer un ahorro importante. Ese es el concepto que utilizamos dentro del tema LEED. Ok, listo, entendido. Pero tengo una inquietud. Digamos, de parte obviamente eso va a depender de cada país, pero de parte del gobierno, ¿hay alguna inversión, hay alguna retribución o alguna que pronto se puedan, no sé, digamos que en la parte de impuestos se pueda hacer un cambio, una retribución? Sí, ¿en qué país estás tú?
Colombia. Bueno, en Colombia no existe por ahora una reglamentación propia donde diga que si tú construyes un edificio dentro del concepto LEED vas a tener unos beneficios. Pero lo que sí existe Okay. en Colombia ya son varias normas. La primera, si tú demuestras que los productos que instalaste son eficientes energéticamente, te van a devolver Sí. el IVA. Eso ya está reglamentado, el IVA. El IVA de los productos que tú instalaste que son eficientes energéticamente. Ya existe en Colombia también la ley de energías renovables. Ya existe, no existe, por ejemplo, el manejo de aguas, todavía el Ministerio de Medio Ambiente no se ha metido con ello. Pero lo que te puedo decir es que en Colombia, porque yo también soy colombiano, en Colombia Sí. se está avanzando rápidamente, no dentro del concepto porque no se ha adoptado como una norma, un estándar, pero sí se están copiando muchos modelos para tener una retribución fiscal. Por ejemplo, también para un edificio dentro del concepto LEED, existe la ley que dice que el 50% de la renta líquida, no vas a pagar el 100% en impuestos sobre la renta líquida de un edificio que sea eficiente y sostenible, sino que vas a pagar el 50%. Digamos que en Colombia ya se está manejando eso, ahí es obviamente que ir un pasito más allá y obviamente demostrar con base en esto que estamos mencionando que efectivamente somos eficientes Sí. para poder obtener esa retribución. Pero diríamos que ya se están dando unos pasos importantes. Ok, listo. Allá era donde apuntaba mi inquietud. Ok, Bueno, muchas gracias. con gusto. Muchas gracias, Luis, por tu pregunta. ¿Alguien más tuviese alguna otra pregunta para nuestro ponente? Frederick, al parecer que no hay más preguntas, pues no me queda nada más que agradecer la participación el día de hoy en nombre de International Copper Association y de Procobre México. Queremos agradecerte la ponencia del día de hoy. No sé si quisieras dar una conclusión final, Frederick. Bueno, no agradecerles a todos ustedes su tiempo. La verdad que para mí es un motivo de satisfacción el poder compartir con ustedes. Y bueno, que tengamos en cuenta los conceptos de protección del medio ambiente que son válidos para todos en cualquier lugar del mundo. Y ojalá que si los podamos aplicar en nuestras construcciones sería maravilloso. Y muchas gracias a todos ustedes, a ti Edgar, a Patricia, a todos, a todos los que me permitieron poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Frederick. Nada más complementando, me gustaría mencionarles que en próximos días estaremos enviando tanto la presentación como el video de este webinar para su consulta y que ustedes nos puedan reconsultar por si tuviesen alguna duda. Muchísimas gracias a todos. Buen día y buenas tardes según corresponda. Gracias. Gracias.